Bienvenidos a este video donde vamos a profundizar en uno de los episodios más sombríos y reveladores de la historia moderna, en la noche de los cristales rotos, o Kristallnacht, que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Este programa organizado por los nazis no solo representó una escalada brutal en la persecución contra los judíos en Alemania y Austria, sino que también sirvió como un siniestro preludio al Holocausto. No fue un arrebato espontáneo de violencia popular, como lo pintaron. Fue una operación meticulosamente planeada y ejecutada por el régimen de Adolf Hitler, resultado de años de indoctrinamiento antisemita, leyes discriminatorias y una propaganda incesante que demonizaba a una minoría entera. En este video, te llevaré paso a paso por el contexto histórico que llevó a esta noche de terror, que sucedió exactamente durante esas horas fatídicas, y las repercusiones que resonaron en todo el mundo. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para más contenidos educativos que nos ayudan a recordar el pasado y construir un futuro mejor. Empecemos. Para comprender cómo se llegó a la noche de los cristales rotos, debemos retroceder al turbulento periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Alemania, derrotada en 1918, se enfrentaba a una crisis profunda. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones en pérdida de territorios, desarme militar y reparaciones económicas masivas que sumieron al país en la pobreza. La hiperinflación de 1923 fue devastadora. Imagínate que un pan costaba billones de marcos y la gente llevaba carretillas de dinero para comprar lo básico. En este caldo de cultivo de resentimiento y desesperación, surgió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o NSDAP, fundado en 1920 y liderado por Adolf Hitler. Desde 1921, Hitler, un veterano de guerra frustrado, canalizó el odio nacional hacia chivos expiatorios en los comunistas, los liberales y sobre todo, los judíos. El antisemitismo no era una invención nazi, tenía raíces profundas en Europa, desde los pogromos medievales en la Edad Media hasta las expulsiones en España en 1492 o en Rusia en el siglo XIX, pero los nazis lo elevaron a una pseudociencia racial. En su libro Mi lucha Mein Kampf, publicado en 1925, Hitler describía a los judíos como una raza parásita responsable de la derrota alemana, la Revolución Rusa y la decadencia moral. Esta ideología resonó en una sociedad humillada, prometiendo restaurar el orgullo alemán a través de un Reich puro y ario. En enero de 1933, Hitler es nombrado canciller. Y en cuestión de meses, tras el incendio del Reichstag, que usó como pretexto para eliminar opositores, consolida un régimen totalitario. Pero los nazis no se detuvieron ahí. En 1935, durante el Congreso del Partido en Nuremberg, se promulgan las famosas leyes de Nuremberg. Estas definían a un judío no por su fe, sino por su sangre. Cualquiera, con 3 o 4 abuelos judíos, era considerado judío pleno, y con 1 o 2, Michelin mezclado. Las leyes prohibían los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios, bajo pena de prisión. Los judíos perdían la ciudadanía alemana, convirtiéndose en sujetos del Estado sin derechos políticos. Fueron expulsados de profesiones clave a médicos judíos. No podían tratar a pacientes arios, abogados no podían ejercer, profesores eran despedidos de universidades. Imagina el impacto: familias prósperas, integradas en la sociedad jigepenchi, marginados, sus hijos expulsados de escuelas públicas, obligados a asistir a escuelas judías segregadas. La propaganda fue el arma más poderosa de los nazis para normalizar este odio. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, controlaba prensa, radio, cine y educación. Periódicos, como Dauris Tugmeg, dirigido por Julius Streicher, publicaban caricaturas grotescas de judíos como ratas o vampiros,
chupasangre. Películas como El judío eterno Der Jud de 1940, aunque posterior, reflejaban la retórica de los años 30, comparaban a los judíos con plagas. En las escuelas, los niños aprendían biología racial, que enseñaba la superioridad aria. Hitler mismo, en discursos masivos, repetía: los judíos son nuestro infortunio. Esta indoctrinación creó un clima donde el antisemitismo se volvió cotidiano, aceptable. Para 1938, la situación empeoraba. Tras el Anschluss, la anexión de Austria en marzo, 200.0 judíos austriacos caen bajo control nazi. Muchos intentan emigrar, pero enfrentan barreras a los nazis, exigen visados de salida y confiscan bienes a través de la arianización, donde propiedades judías se venden a precios ridículos a no judíos. Países como Anhu mantenían cuotas inmigratorias estrictas. En 1938, solo 27.0 judíos alemanes pudieron entrar. La conferencia de Evian, en julio de 1938, reunió a 32 naciones para discutir refugiados judíos, pero la mayoría se negó a aumentar cuotas. Australia dijo: y no tenemos un problema racial real, y no deseamos importar uno. Esta indiferencia global envalentonó a los nazis. El detonante inmediato fue una crisis de deportaciones. En octubre de 1938, Alemania expulsa a 17.0 judíos polacos que vivían en su territorio. Muchos, desde hace décadas, los envían a la frontera polaca, pero Polonia, con su propio antisemitismo, se niega a aceptarlos. Más quedan varados en No Man's Land, en campos improvisados como Zibi, Shi, sin comida, agua, ni refugio, en pleno invierno. Entre ellos, los padres de Hushol Greenspan, un joven judío de 17 años, viviendo en Parisan, desesperado por la carta de su familia, describiendo el horror. Greenspan compra un revólver y el 7 de noviembre entra en la embajada alemana. Dispara al diplomático Ernst Bomrath, un funcionario menor, gritando por 12.0 judíos perseguidos. Bomrath muere el 9 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del fallido Putsch de Múnich de 1923, un día sagrado para los nazis. Goebbels ve la oportunidad. En una reunión esa noche, él ha decidido que las manifestaciones no deben ser preparadas ni organizadas por el partido, pero en la medida en que surjan espontáneamente, no deben ser obstaculizadas. Era una orden encubierta. Reinhard Heydrich, jefe de la S y futuro arquitecto del Holocausto, envía teletipos a policía y SS, permitir acciones contra judíos, pero proteger propiedades alemanas adyacentes. No arrestar a manifestantes, solo a judíos. Los bomberos solo apagarían fuegos en edificios no judíos. Así estalla la noche de los cristales rotos del 9 al 10 de noviembre, en toda Alemania y Austria. Turbas nazis, SS y Hitlerjahn, junto con civiles incitados, atacan. En Berlín, la sinagoga de Oranienburger Straße arde, mientras la policía observa. En Viena, epicentro de violencia, 42 sinagogas son destruidas. Judíos son obligados a fregar calles, mientras multitudes se burlan. Tiendas judías saqueadas, vidrios rotos, cubren aceras, estimados en 5.0 toneladas. De ahí, Kristallnacht, un eufemismo nazi para restar importancia. Hospitales judíos atacados, hogares invadidos, mujeres y niños aterrorizados, hombres arrastrados y golpeados. Al menos 91 judíos mueren esa noche, pero cientos más por heridas o suicidios posteriores. 30.0 hombres judíos arrestados, enviados a Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Allá, muchos mueren por maltrato, liberados solo si prometen emigrar y ceder bienes. El régimen no solo toleró, sino que se benefició. Hermann G. Ring,
Al día siguiente, dijo hubiera preferido que mataran a 200 judíos en lugar de destruir tanto valor. Impusieron una multa de expiación de 1.0 millones de Reichsmarks a la comunidad judía, culpándolos por el asesinato de von Rath. Compañías de seguros pagaron daños, pero el dinero fue al Estado. Fue robo estatal. Después de Kristallnacht, la persecución se acelera. Judíos obligados a llevar estrellas amarillas. Sus pasaportes marcados con J. Emigración masiva en 100.0 huyen en 1939. Pero con la guerra, las puertas se cierran. Kristallnacht probó que el mundo no intervendría, pavimentando el camino a la solución final, An Wannsee, en 1942, Auschwitz. La reacción internacional fue de condena verbal, pero acción limitada. Roosevelt retiró al embajador de Alemania, pero no aumentó cuotas. En Reino Unido, protestas llevaron al Kindertransport, salvando 10.0 niños judíos. Pero el aislacionismo dominaba. Muchos veían el nazismo como problema europeo. Hoy, Kristallnacht nos recuerda cómo el odio sistemático lleva a genocidio. Es una lección sobre propaganda, indiferencia y la necesidad de defender derechos humanos. Visita memoriales como el en Berlín para honrar víctimas. Si esta historia te movió, comenta abajo qué te impactó más. Comparte para educar a otros. En el próximo video, más historia oscura. Gracias por ver. Hasta pronto.